El grito de mi madre resonó en la cocina como un trueno en las sierras de Teruel. Blanca, no puedes hacer esto. Eres una vergüenza para esta familia. Mi corazón se detuvo y en ese instante el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbó como las torres medievales que rodean nuestra ciudad. Corrí hacia la puerta con las lágrimas quemándome las mejillas, sabiendo que el secreto que guardaba desde la adolescencia acababa de explotar en mi cara como una granada. Teruel siempre ha sido un lugar de contrastes duros, como su invierno que congela los huesos y su verano que abrasa la piel. Nací en una casa grande pero humilde en el barrio de La Castral, llena de hermanos, o mejor dicho, hermanas, porque éramos 6 chicas en total, todas con el mismo apellido aragonés que pesaba como una losa, Martínez. Mi padre, un jornalero en las huertas de albahaca y azafrán que perfuman el aire de la región, murió cuando yo tenía 10 años, dejando a mi madre sola para criarnos. Ella, con sus manos callosas y su fe católica inquebrantable, nos repetía cada noche en la sobremesa: las chicas como nosotras se casan con hombres buenos, tienen hijos y honran a Dios. Mis hermanas, María la mayor casada con un carnicero de sonrisa fácil, Luisa, que coqueteaba con los mozos del mercado, y las pequeñas, Carmen y Pilar, que soñaban con príncipes de telenovelas, absorbían aquellas palabras como el suelo seco absorbe la lluvia. A ellas les gustaban los chicos, los bailes en la plaza del Tórico, las miradas robadas en la procesión de Semana Santa, los besos a escondidas detrás de la muralla mudéjar. Pero yo, Blanca, la mediana, la callada, la que siempre se perdía en los libros de la biblioteca municipal, era diferente. Desde que tenía memoria, mis ojos se desviaban hacia las curvas suaves de las muchachas, no hacia los hombros anchos de los muchachos. Recordaba con nitidez el primer roce, tenía 14 años, en el Instituto San Francisco de Paula, durante una clase de educación física. Ana, una compañera de pelo rubio y risa contagiosa, tropezó y cayó sobre mí en la cancha. Su mano en mi brazo, cálida y accidental, me dejó temblando durante días. «Eres rara, Blanca», me dijo una vez mi hermana Luisa, riendo, cuando me pilló mirando demasiado tiempo a la hija del panadero en la fiesta de San Antonio. Rara, repetí en mi mente como un mantra, pero en el fondo sabía que era algo más profundo, un secreto que me carcomía como la erosión en las rocas de la sierra de Albarracín. Crecí ocultándolo todo. Ayudaba en casa, fregando platos hasta que las manos me dolían, cosiendo vestidos para mis sobrinas, asistiendo a misa en la catedral con el rosario apretado en el puño. Teruel, con su historia de amantes malditos, aquella leyenda de los amantes de Teruel, 2 almas que murieron de amor no correspondido, parecía burlarse de mí. Cuántas veces caminé por el mausoleo de Isabel y Juan, tocando sus esculturas de alabastro, deseando que mi historia fuera tan pura y trágica como la suya. Pero la mía no podía ser pública. En una ciudad pequeña como esta, donde los chismes viajan más rápido que el viento del Moncayo, una chica que ama a otra chica es un escándalo, un pecado que mancha el honor familiar. Todo cambió el verano de mis 23 años, en la feria de muestras de Teruel. El sol caía a plomo sobre el recinto ferial, donde los puestos de jamón de Teruel y vino de la Deo se mezclaban con el olor a tierra húmeda de las atracciones. Yo trabajaba allí como voluntaria, organizando las visitas guiadas a los monumentos mudéjares, un empleo temporal que me permitía soñar con escapar algún día a Zaragoza o incluso a Madrid. Fue entonces cuando la vi, Eva. Tenía 22 años, pelo castaño corto que le enmarcaba el rostro como un halo rebelde, ojos verdes que brillaban con una inteligencia afilada, y una sonrisa que podía derretir el hielo de la tuela. Venía de Barcelona, estudiando arquitectura en la universidad, pero pasaba los veranos en Teruel porque su abuela materna vivía en el pueblo de Albarracín, a solo 30 kilómetros. Me encanta cómo esta ciudad guarda secretos en sus piedras, me dijo al unirse a mi grupo de turistas, su acento catalán suave contrastando con mi aragonés áspero. Hablamos durante horas después de la visita. Ella con su cuaderno de bocetos lleno de dibujos de arcos isabelinos y torres renacentistas, yo fascinada por su libertad, por cómo hablaba de Gaudí y de edificios que respiran amor prohibido. Caminamos por el paseo del Óvalo compartiendo un helado de almendra del puesto de la Perla, y por primera vez sentí que alguien me veía de verdad, no como la rara Blanca Martínez, sino como una mujer con alma propia. Tus ojos son como el río Guadalaviar en primavera, me susurró ella, y mi corazón latió tan fuerte que temí que lo oyeran los transeúntes. Esa noche en mi habitación compartida con Pilar, no pude dormir. Eva se había colado en mis sueños, y con ella, la posibilidad de un amor que no tuviera que esconderse.
Nuestros encuentros se volvieron rutina. Ella volvía cada fin de semana desde Albarracín, y nos veíamos en rincones discretos, el Parque de los Fueros al atardecer, donde los olmos susurraban aprobaciones, o el mirador de la escalinata del óvalo, con vistas a las murallas que nos protegían como guardianes mudos. Eva era todo lo que yo no era, valiente, culta, con una familia que, aunque estricta, le permitía alas. Su padre, un ingeniero catalán, y su madre, turolense de pura cepa, la animaban a perseguir sus pasiones. En Barcelona las chicas como nosotras pueden ser libres, me dijo una vez, tomándome la mano bajo la mesa de un café en la calle Nueva. Yo asentí, pero en mi interior, el miedo serpenteaba como la serpiente del jardín del Edén. ¿Libres? En Teruel la libertad era un lujo para los ricos o los locos. El primer beso llegó en una noche de tormenta, en el interior de la iglesia de San Martín. Habíamos entrado a refugiarnos de la lluvia que azotaba los tejados de pizarra. El aroma a incienso viejo y madera húmeda nos envolvía mientras las velas parpadeaban en el altar. Eva se acercó, su aliento cálido en mi cuello. Blanca, no puedo seguir fingiendo que esto es solo amistad. Sus labios rozaron los míos, suaves como las alas de una mariposa, y el mundo se redujo a ese instante. Nos besamos con la urgencia de quien ha esperado toda la vida, mis manos enredándose en su pelo, su cuerpo presionado contra el mío en la penumbra del confesionario. Fue romántico, puro, un bálsamo para el alma herida de años de silencio. Pero al salir, con la lluvia lavando nuestras caras, supe que acababa de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Los meses siguientes fueron un idilio secreto. Eva me enseñó a ver Teruel con nuevos ojos, no como una prisión, sino como un lienzo de historias ocultas. Paseábamos por el Dinópolis, riendo de los dinosaurios que parecían guardianes de nuestros pecados, o nos perdíamos en los baños árabes, donde el eco de sus risas me hacía sentir viva. Ella hablaba de un futuro juntos, nos iremos a Barcelona, Blanca. Tendremos un piso con balcón al mar, y nadie nos juzgará. Yo la escuchaba anhelando creerle, pero las sombras de mi familia se alargaban. Mi madre empezaba a notar mis ausencias, mis sonrisas distraídas. «¿Estás cambiada, hija?» «¿Hay un muchacho?», me preguntaba con ojos suspicaces. Mentía, siempre mentía, tejiendo excusas como telarañas frágiles. Una tarde de otoño en el mercado central, todo se torció por primera vez. Eva y yo nos encontramos entre los puestos de setas y castañas asadas. Ella llevaba un chaleco de lana tejida por su abuela, y yo, mi bufanda eterna contra el frío prematuro. Estábamos riendo de un chiste tonto sobre los toros de la plaza de toros cuando oí una voz que me heló la sangre en Blanca. «¿Qué haces aquí con esta forastera?» Era Luisa, mi hermana, con su cesto de la compra colgando del brazo. Sus ojos se clavaron en nuestras manos entrelazadas, un gesto inocente que no habíamos disimulado a tiempo. Eva palideció, soltándome como si quemara. «Es una amiga de la universidad», balbuceé, pero Luisa ya olfateaba el escándalo. «Amiga», dice. «Mamá va a flipar con esto». Se fue mascullando y yo supe que el primer hilo de mi tapiz se había deshilachado. Aquella noche, Eva y yo nos refugiamos en su habitación de la casa de su abuela en Albarracín. Las paredes de piedra rosa del pueblo medieval nos acunaban, pero el miedo nos mantenía despiertas. «No pasa nada, mi amor», me susurró ella, acariciando mi mejilla. «Luisa no dirá nada». Pero yo conocía a mi familia. En Teruel, los secretos son como el vino, se envejecen y se comparten en las sobremesas. Y así empezó el primer conflicto, un susurro que se convertiría en tormenta. Los días siguientes fueron una danza precaria sobre el filo de la navaja. Luisa no dijo nada directamente, pero sus miradas se volvieron dagas en las comidas familiares. Mi madre, ajena al principio, empezó a presionar. «Blanca, el hijo del farmacéutico te ha preguntado por ti. Es un buen partido con piso propio en el ensanche». Yo asentía, forzando sonrisas, mientras en mi mente revivía los besos de Eva, su risa que resonaba como las campanas de la Torre de El Salvador. Eva, por su parte, se volvió más cauta. Nuestros encuentros se limitaron a mensajes cifrados en el móvil: «Te echo de menos, mi turolense», y paseos nocturnos por caminos solitarios, donde el riesgo de ser vistas era menor, pero el peso del secreto mayor. Fue en Navidad cuando el primer golpe real cayó.
Teruel se viste de luces y belenes en diciembre, con la plaza del Tórico convertida en un portal viviente donde los pastores de pasiega y los reyes magos de cartón bendicen la nieve artificial. Nuestra familia siempre celebraba con opulencia modesta, turrones de Gijona, cordero asado del horno de la tía Reme, y villancicos cantados a coro en el salón, con el fuego crepitando en la chimenea. Aquel año Eva no podía venir, su familia la reclamaba en Barcelona, así que me sumergí en la rutina para ahogar el vacío. Pero Luisa, con su lengua viperina, esperó el momento perfecto. Después de la cena de Nochebuena, cuando el vino de la garnacha nos había soltado las lenguas, se inclinó hacia mi madre y susurró lo suficientemente alto para que yo lo oyera: «Mamá, Blanca anda con una chica de Albarracín». «No es un chico, ¿eh? Se besan a escondidas». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el chisporroteo de un leño. Mi madre se volvió hacia mí, su rostro, surcado por arrugas de viudez y trabajo, pálido como la nieve de Gúdar. «¿Es verdad, Blanca? ¿Qué demonios estás haciendo?» Las palabras brotaron de mí como un torrente. «Sí, mamá. Amo a Eva. Es una mujer, y la amo con todo mi ser». Mis hermanas se miraron atónitas. María, la mayor, murmuró una plegaria. Pilar, la pequeña, soltó un «ay, Dios», que sonó a escándalo. Mi madre se levantó tambaleante y me abofeteó con una fuerza que me dejó la mejilla ardiendo. «Eres una aberración. En esta casa, bajo el techo de tu padre muerto, no toleraré esta suciedad. Mañana mismo vas a confesar al padre López». Huí a mi habitación, atrancando la puerta con una silla, y lloré hasta que el alba tiñó de rosa las persianas. Eva me llamó al amanecer, su voz un bálsamo a través del teléfono: «Blanca, amor, sal de ahí. Ven a Albarracín. Mi abuela te acogerá». Pero no pude. El lazo familiar, forjado en la pobreza y la devoción, me ataba como cadenas. Pasé el día en la iglesia de Santa María de Mediavilla, arrodillada ante el retablo mudéjar, suplicando a la Virgen que me diera fuerzas para elegir. ¿Abandonar a mi madre, que había sacrificado todo por nosotras? ¿O renunciar a Eva, el único rayo de sol en mi vida nublada? El conflicto se profundizó en enero, con el frío que cala hasta los huesos. Eva regresó y nos encontramos en el Acueducto del Diablo, una ruina romana que se alza como un dedo acusador sobre el río. Allí, entre columnas centenarias cubiertas de hiedra, le conté todo. Ella me abrazó furiosa contra mi familia: «Son unos hipócritas, Blanca. En Teruel adoran a santos de piedra pero crucifican a sus hijas vivas». Sus palabras me dolieron y me liberaron a la vez. Decidimos ser más discretas, pero el daño estaba hecho. Luisa, celosa de mi rebeldía, ella, que había sufrido un noviazgo tóxico con un borracho del barrio, empezó a espiarme. Encontré notas anónimas en mi bolso: «Pecadora. Arrepiéntete o sufrirás». Sabía que era ella, su caligrafía, torcida como su alma. Entonces llegó la primera traición real, no de sangre sino de amistad. Mi mejor amiga desde la infancia, Rocío, una chica de pelo rizado y corazón generoso, que trabajaba en la oficina de turismo, me había confesado una vez su propia confusión: «A veces miro a las chicas, Blanca, pero es pecado». Yo la había animado a explorarse, creyendo en su lealtad. Pero un día, al volver de un almuerzo con Eva en el restaurante Los Alambiques, donde compartimos migas turolenses y promesas eternas, Rocío me interceptó en la calle Mayor. «Blanca, he visto fotos. Alguien las mandó a mi WhatsApp. Tú y Eva. En el parque. ¿Es verdad?». Su voz temblaba, no de sorpresa sino de asco. «Por favor, no se lo digas a nadie», le supliqué, el pánico atenazándome la garganta. Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. 2 días después el escándalo estalló en el grupo de WhatsApp familiar. Unas fotos borrosas, nosotras de la mano, riendo, circularon como el virus de la gripe. Mi madre me echó de casa esa misma noche: «Fuera, demonio. No mancharás a tus hermanas». Corrí bajo la llovizna helada, sin abrigo, hacia la estación de autobuses. Llamé a Eva sollozando: «Me han descubierto. Todo por culpa de Rocío». Ella vino a recogerme en su viejo Seat, y me llevó a Albarracín, donde su abuela, una mujer de 70 años con ojos sabios y manos de tejedora, me abrió la puerta sin preguntas. «Aquí estás a salvo, niña», me dijo ofreciéndome un plato de ternasco y una manta.
Esa noche, acurrucada en los brazos de Eva, juramos que nada nos separaría. Pero el exilio era solo el comienzo, el verdadero conflicto ardía en mi alma, dividido entre el amor y la culpa. La primavera trajo un respiro ilusorio. Teruel florecía con los cerezos en los valles del Jiloca, y Eva y yo intentamos construir una vida en Albarracín. Ella seguía sus clases online, yo encontré trabajo como guía en el Museo de la Caza, narrando historias de nobles medievales que ocultaban amores prohibidos. Nuestros días eran poesía, mañanas caminando por los murallones rosados del pueblo, tardes dibujando planos de una casa soñada juntos, noches susurrando planes de fuga. Nos casaremos en una playa de la Costa Brava, decía Eva, trazando anillos imaginarios en mi dedo. Yo reía, pero el fantasma de mi familia me perseguía en sueños, la cara desencajada de mi madre, la decepción en los ojos de María. Sin embargo, el secreto no podía durar. Eva tenía el suyo propio, uno que me reveló una noche de insomnio, bajo el techo de vigas de su abuela. Blanca, hay algo que no te he dicho. Su voz era un hilo frágil. Resultó que antes de conocerme había estado prometida a un primo en Barcelona, un arreglo familiar para mantener la sangre catalana pura. Lo había roto por mí, pero su madre, una mujer devota como la mía, no lo había perdonado. Me desheredará si se entera de lo nuestro, confesó Eva, lágrimas rodando por sus mejillas. Yo la consolé, pero el miedo se instaló, ¿y si su familia nos separaba como la mía lo había intentado? El malentendido que lo cambió todo llegó en mayo, durante la romería de la Virgen de Jaraba. Eva insistió en que fuéramos disfrazadas de devotas, para reclamar nuestra fe a nuestra manera. El pueblo bullía de procesiones, rosas y cantos a la patrona. Nos unimos a la multitud, manos entrelazadas bajo las capas. Pero en el clímax, cuando la imagen de la Virgen pasaba, vi a Luisa entre los peregrinos. Nuestros ojos se cruzaron, ella palideció, y yo supe que el reencuentro sería inevitable. Esa noche Eva recibió una llamada de su madre. He oído rumores, Eva. ¿Estás con una turolense? Una mujer. El pánico en su voz fue el detonante. Eva, en un arrebato de ira, gritó: sí, mamá. La amo más que a nada. Déjame en paz. Colgó, pero el daño estaba hecho. Su madre, herida en su orgullo, juró cortar todo contacto. Yo intenté mediar, pero Eva se cerró. No lo entiendes, Blanca. Tú tienes una familia que te quiere, aunque sea a medias. La mía me ve como una posesión. Sus palabras me hirieron como una traición sutil. ¿Acaso no había perdido yo todo por ella? El primer quiebre en nuestra armadura. Discutimos por tonterías quién lavaba los platos, si ir a Teruel era seguro, pero debajo latía el resentimiento, yo culpándola por no luchar más, ella viéndome como cobarde por añorar a mi madre. El verano de 2025 llegó como un horno, con el calor ondulando sobre las llanuras de Teruel y el Guadalaviar reducido a un hilo plateado. Eva y yo nos refugiamos en Albarracín, pero el aislamiento nos asfixiaba. Su abuela, bendita sea, nos mimaba con gazpachos fríos y relatos de amores antiguos. En esta sierra, las mujeres siempre han amado en secreto, pero no bastaba. Eva se volvió distante, pasando horas en su tableta, diseñando edificios que nunca construiríamos. Necesito espacio, Blanca, me dijo una tarde mientras el sol se ponía tras el río. Esto nos está consumiendo. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Espacio? Después de todo. El conflicto escaló cuando recibí una carta de mi madre. Llegó por correo en papel amarillento con su letra temblorosa: hija, el sacerdote dice que Dios perdona a las ovejas perdidas. Vuelve. He rezado por ti en el mausoleo de los amantes. Tu habitación te espera. Lágrimas empañaron la tinta, era la primera grieta en su armadura de ira. Eva lo vio como manipulación, es una trampa. Te arrastrarán de vuelta al armario. Discutimos hasta la medianoche, voces elevadas en la cocina de piedra. Tú no entiendes la sangre, Eva. Esta familia es mi raíz, aunque me corte las alas. Ella se marchó a su habitación, cerrando la puerta con un portazo que resonó como un veredicto. El malentendido se profundizó al día siguiente. Rocío, mi ex amiga traidora, me contactó por mensaje: Blanca, tu madre está enferma. Cáncer de pulmón. Ven, por favor. El mundo se tambaleó. ¿Enferma?
Corrí a Teruel en el primer autobús, sin avisar a Eva, el pánico nublando mi juicio. Al llegar a casa, encontré a mi madre en la cama, demacrada, con un crucifijo en la mano. Blanca. Hija mía, murmuró extendiendo una mano huesuda. Lágrimas rodaron por su rostro, el orgullo se había evaporado ante la muerte. Perdóname. Solo quería lo mejor para ti. Nos abrazamos, un perdón frágil como el cristal mudéjar, y por un momento olvidé todo, el escándalo, Eva, mi amor prohibido. Luisa, arrepentida, me sirvió un plato de olla podrida. Lo siento, hermana. Fui una idiota. Pero Eva lo interpretó mal. Cuando la llamé desde la casa familiar, mi voz suave, estoy con mamá, amor. Está mal, sonó a traición en sus oídos heridos. Has vuelto con ellos. Después de todo lo que te hicieron. Colgó y mis mensajes posteriores rebotaron en un muro de silencio. 2 días después recibí un paquete, mis cosas de Albarracín, envueltas con una nota, necesito tiempo. No me busques. Eva. El dolor fue un abismo, ¿cómo podía creer que la abandonaba? Corrí a su pueblo, pero su abuela me detuvo en la puerta, se ha ido a Barcelona, niña. Su madre la convenció de que era lo mejor. El mundo se derrumbó de nuevo, esta vez sin gritos ni bofetadas, solo un vacío que succionaba mi alma. Los meses siguientes fueron un infierno psicológico. Volví a Teruel para cuidar a mi madre, convirtiéndome en enfermera improvisada, cambiando vendajes, preparando caldos de verduras del huerto, acompañándola a quimioterapias en el hospital de Alcañiz. Mis hermanas rotaban turnos y por primera vez hablamos de verdad. María confesó, yo también dudé de mi matrimonio, Blanca. Pero el amor es amor, sea como sea. Pilar, la inocente, me abrazó, eres valiente, hermana. Más que nosotras. Incluso Luisa se redimió, trayendo flores del campo, perdóname. Fui una envidiosa. Mi madre en sus momentos lúcidos, susurraba, Dios no juzga el corazón, hija. Solo ama. Era un perdón a medias, teñido de tradición, pero suficiente para sanar heridas. Sin embargo, el vacío de Eva me carcomía. Soñaba con ella, sus ojos verdes en la lluvia, su risa en el acueducto. Envié cartas a Barcelona, amor, fue un malentendido. Mamá está enferma, pero mi corazón es tuyo, pero volvían sin abrir. Rocío, redimiéndose, me dio una pista, Eva está destrozada. Su madre la obliga a citas con chicos adecuados. La ira bulló en mí, otra traición familiar. Decidí ir a reclamarla. Vendí mi reloj de oro, herencia de mi padre, para un billete de tren. Barcelona era un torbellino, ramblas llenas de turistas, Sagrada Familia alzándose como un sueño gótico. La encontré en un café del barrio gótico, con un hombre de traje impecable a su lado. Mi corazón se partió al verla sonreír falsamente. Eva, grité irrumpiendo. El hombre se levantó confundido, ella palideció. Blanca. ¿Qué haces aquí? La arrastré fuera a un callejón empedrado donde el olor a mar y pan recién horneado contrastaba con nuestra tormenta. Me abandonaste. Por un malentendido. Lágrimas surcaban su rostro, pensé que habías elegido a tu familia sobre mí. Mi madre me dijo que eras una fase, que volverías al redil. Nos gritamos acusándonos, yo de cobardía, ella de egoísmo. Pero en el clímax colapsó en mis brazos, te amo, Blanca. Pero duele tanto. Nos besamos allí desesperadas, un beso salado de lágrimas y mar, prometiendo reconstruir. Regresamos a Teruel juntas, un viaje de 24 horas en tren y autobús, hablando sin parar, de miedos, de sueños, de cómo el amor verdadero exige sacrificios. Mi madre al vernos extendió una mano temblorosa a Eva, bienvenida, hija. Cuida de la mía. Fue un gesto pequeño, pero monumental en una casa de crucifijos y rosarios. Eva se quedó ayudando en los cuidados, su mano en la mía un ancla. Pero el destino, caprichoso como el viento turolense, guardaba el cao final. En agosto, durante las fiestas de la Vaquilla del Ángel, mi madre empeoró repentinamente. En el hospital, delirando por la morfina, confesó su propio secreto, tu padre. No era el hombre que creías. Tuve un amor de juventud, una chica de Zaragoza. Lo enterré por vosotras. Sus palabras nos aturdieron, mi madre, la devota, ¿había vivido la misma lucha?
Murió al amanecer en mis brazos y los de Eva, con una sonrisa serena. Sed felices, mis amores. El funeral en la catedral fue un río de lágrimas y miradas curiosas. Luisa explicó a los parientes, Eva es su amiga más cercana, pero en el mausoleo de los amantes, juramos ante las tumbas eternas que nuestro amor perduraría. La traición final vino de donde menos lo esperaba. Rocío, celosa de mi reconciliación, filtró las fotos antiguas a un periódico local. Escándalo en Teruel, la hija de la viuda Martínez vive en pecado. El pueblo bulló de chismes, vecinas que antes me saludaban ahora cruzaban la calle. Eva, herida de nuevo, dudó, Blanca, ¿puedo con esto? Mi carrera en Barcelona. El malentendido renació, yo la acusé de huir, ella de no entender su presión. Discutimos en la plaza del Tórico bajo las estrellas, voces ahogadas por el tañido de las campanas. El Cao estalló una noche de tormenta en septiembre, cuando el cielo sobre Teruel se abrió como una herida. Eva y yo nos enfrentamos en las escaleras de la catedral, la lluvia azotando nuestras caras como lágrimas divinas. No puedo más, Blanca. Este pueblo nos ahoga, gritó ella, su cabello corto pegado al cráneo, ojos verdes relampagueando de rabia y dolor. Yo con el corazón en un puño, la retuve por la muñeca, es mi hogar. Aquí está mi madre enterrada, mis raíces. ¿Me pides que lo abandone todo de nuevo? El agua corría por las fachadas góticas mezclándose con nuestros sollozos, éramos dos figuras empapadas, abrazadas en la penumbra, gritando verdades que habíamos enterrado. Me traicionaste al irte, sollocé. Tú me traicionaste al elegir el silencio, replicó ella. Fue un clímax de furia cruda, donde el amor y el odio bailaron al borde del abismo, y por un instante temí que se rompiera para siempre. Pero en ese torbellino, algo se quebró de forma liberadora. Eva confesó su mayor secreto, estoy embarazada. No, espera, no es lo que piensas. Fui al médico, es un tumor benigno, pero me aterra. Mi madre me dijo que era castigo por nosotras. Lágrimas y lluvia se fundieron en su rostro anguloso, yo la abracé, horrorizada por el malentendido que su silencio había sembrado. Idiota. Debiste decírmelo. Juntas lo enfrentaremos como todo. Nos besamos bajo el diluvio, un beso de rendición y renovación, sabiendo que las decisiones difíciles, quedarnos o irnos, perdonar o soltar, definían nuestro amor. Elegimos luchar. Eva rechazó la oferta de su madre de arreglarlo con un matrimonio conveniente y yo por primera vez hablé en público. En una asamblea vecinal sobre patrimonio, entre discursos de torres mudéjares, solté, Teruel es tierra de amores imposibles, como los de Isabel y Juan. El mío es con Eva, y no me avergüenzo. El silencio fue ensordecedor, roto por aplausos dispersos, María, Pilar, incluso Luisa, y silbidos de los intolerantes. Fue mi declaración de independencia, un acto de valentía que me dejó temblando, pero entera. La reacción fue un torbellino. El periódico retractó su artículo tras presiones de mis hermanas, Rocío, confrontada, se disculpó en lágrimas, fui una cobarde, Blanca. Perdóname. La perdoné no por ella, sino por mí, liberando el rencor como se libera un río represado. Eva's tumor resultó operable, lo extirpamos en Zaragoza, con mis hermanas turnándose para cuidarla. Eres parte de nosotras ahora, le dijo María, ofreciéndole un plato de arroz al horno. Mi familia, fracturada pero resiliente, empezó a sanar, mi madre nos velaba desde el cielo, y sus últimas palabras, sed felices, se convirtieron en nuestro mantra. El invierno trajo paz, nevada y profunda como la sierra de Jabalambre. Eva y yo nos mudamos a una casita en las afueras de Teruel, con vistas al río y un jardín para plantar albahaca en memoria de mi padre. Ella terminó su carrera a distancia, diseñando un centro cultural para historias ocultas en el casco antiguo, un homenaje a amores como el nuestro. Yo abrí una librería café, Los Amantes Secretos, llena de novelas de autoras lesbianas españolas, Carmen Laforet, Emilia Pardo Bazán en sus sombras queer. Los clientes venían curiosos al principio, luego fieles, hasta el padre López, en un gesto de reconciliación, compró un libro y murmuró, el amor es misterio divino. No todo fue idílico. Hubo noches de dudas, cuando Eva extrañaba el mar catalán y yo el bullicio de Barcelona en sus relatos. Discusiones por tonterías, quién cocinaba el ternasco, si adoptar un perro o dos, pero cada conflicto nos unía más, tejiendo nuestra tela con hilos de empatía. La traición de Luisa se convirtió en lealtad,
ella, ahora divorciada, se mudó cerca y se sinceró, admiraba tu coraje, Blanca. Yo fingí toda mi vida. Juntas formamos un círculo de mujeres fuertes, bebiendo vino de la deo cariñena y riendo de los fantasmas del pasado. Un año después, en la primavera de 2026, celebramos nuestra unión en una ceremonia discreta en el mirador de la escalinata. No fue legal, España permite matrimonios igualitarios desde 2005, pero Teruel aún arrastra prejuicios, pero fue nuestro, votos susurrados al atardecer con el Guadalaviar testigo, anillos de plata grabados con amor mudéjar. Mis hermanas trajeron flores silvestres, Eva's abuela, un chal tejido a mano. Hemos sobrevivido a tormentas, le dije a Eva, besándola bajo el sol poniente. Y lo haremos siempre, respondió ella, sus ojos verdes prometiendo eternidad. Hoy miro atrás y veo no una historia de tragedias, sino de redención humana. Crecí en una casa llena de hermanas que amaban a chicos, pero encontré mi verdad en Eva, en las piedras rosadas de Albarracín, en las murallas de Teruel que guardan secretos como el nuestro. El amor, en su esencia, es rebelde y tierno, un bálsamo para las almas heridas. Y aunque el mundo aún juzga, un vecino murmura, un pariente calla, hemos elegido la luz. Porque en el final, como en las leyendas turolenses, el amor no muere, se transforma, perdura, y nos hace humanas.